No, obvio. Chicos, ayer 11, domingo, fue el día del nutricionista. ¿Sabían ese dato? No. No. Bueno. Si lo hubiera sabido, no hubiera hecho lo que hice. Comer mal todo el fin de semana. No, bueno, es que todo creo que tiene que ver con un equilibrio. Por eso la invitamos a ella. Primero le decimos feliz día. Sofía Manchado, ella es nutricionista. Bienvenida, Sofi. ¿Cómo estás? Muchas gracias, todo bien. Hola, ¿Ustedes? Sofía. ¿Cómo Feliz día. están? Gracias, muchas gracias. Feliz día. Gracias, muchas gracias. Bueno, vos sabés que, Sofi, siempre surge en esta mesa el tema de no, comí mal, hice las cosas mal, me porté mal. ¿Cuál es el abordaje que tenés vos respecto, o vos desde tu profesión y desde lo que considerás como profesional y también como persona, qué abordaje tenés vos para con la comida y con tus pacientes? Bueno, yo lo que trabajo es un poco el abordaje no restrictivo, que es esto de no prohibirse o no tener como alimentos prohibidos, sino lograr una flexibilización. Yo me dedico más a lo que es trastornos de la conducta alimentaria, en donde lo que buscamos es que justamente los pacientes tengan cierta flexibilidad a la hora de elegir sus alimentos. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos trastornos? Porque sé que hay muchos. Hay muchos, los más conocidos son, seguramente los han escuchado nombrar, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, pero la realidad es que hay muchos otros y cada uno tiene un abordaje específico. He escuchado hablar de la ortorexia. Sí, la ortorexia es uno de los trastornos de la conducta alimentaria y que es como, para que se entienda, es como cierta obsesión por alimentos saludables. No es el más común es un poco esto de anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. Hay un montón de otros, por ejemplo, los trastornos por atracón, pica, teria, un montón de trastornos. ¿Pica? Tal cual. ¿Qué sí. es? Pica es cuando las personas comen sustancias no nutritivas, por ejemplo, tierra. Sí, Ah, existe, es hay verdad. documentales de gente que come almohadas. Sí. Sí, es. Almohada. O sea, lo que tienen adentro. ¿Cómo es que ¿El se algodón? llama? No, Vellones. la goma espuma. La felpa. Ah, la goma espuma. Claro, es verdad Sí, eso. Es uno de los trastornos. ¿Y te ha sí. tocado ver eso en consultorio, ponele? No me ha tocado ningún caso de pica por ahora. Ninguno. Pero sí esto de un poco empezar a discernir entre lo que es comer saludable o comer en exceso y comer cuestiones que por ahí no son saludables en exceso, pero que necesitamos también para estar, no digo de buen humor, pero sí para vivir normalmente, ¿no? Porque esa de las restricciones debe ser uno de los principales problemas, ¿no? Sí, claro, la alimentación tiene un gran rol en lo que es el placer, en lo social. Nos juntamos a comer y hay comida que está bueno que las personas no se restrinjan. Sí está bueno por ahí psicoeducar en cuanto a la frecuencia y cantidad de consumo, pero no desde la restricción. Claro. Y en consultorio, ¿cuáles son las inquietudes más grandes que ves respecto siempre obviamente relacionado a trastornos alimenticios? ¿Qué te plantean los pacientes? O sea, por ahí lo que se me ocurre es que hay muchas situaciones sociales, como decías vos, que por ahí en una persona que tiene un trastorno de la conducta alimenticia pueden generarle ansiedad. Por ejemplo, ir a una juntada y que haya, no sé, pizza, ponele. Sí, de hecho son personas que se aíslan socialmente, evitan ir a eventos justamente porque les genera mucha ansiedad exponerse. Por lo general los pacientes no llegan solos a consultorio, los traen la familia porque hay cierta negación de la enfermedad, entonces la familia es la que por ahí detecta alguna conducta extraña o nueva, entonces los llevan a consulta a los pacientes. Yo creo que es más para psicólogo esto, pero el tema es de las sobras. Yo, por ejemplo, estamos haciendo una comida y hay algo en el heladero y yo le doy más prioridad a la sobra que a lo que estamos haciendo, que es fresco, es más nuevo. No sé por qué me gusta tanto a lo que sobró del día anterior, digamos. Sí. Gaby decía lo del lomito y yo digo, es como que está buenísimo que te sobre algo y que después lo puedas comer. Y a lo que voy es ese picoteo previo que se hace de hacer, está bien, está mal, lo dejo de hacer, no Sí. lo dejo de hacer. Repetir un menú no tiene Sí. nada de malo. De hecho, Como menú, no como menú, picoteo, tal claro. cual. Por Bien. ahí el picoteo se recomienda evitarlo, hacer 4 comidas o 6, depende de los objetivos y la vida de la persona, pero no hay problema con repetir menú. De hecho, nuestro organismo no identifica alimentos.
identifica nutrientes, entonces tu cuerpo no sabe si comiste lomito 2 veces. Es más tu cabeza, digamos, que te está diciendo, no, comí otra vez lo mismo. Claro, tal cual. Entonces por ahí no hay problema con repetir menús, sí que sea esto, bueno, sentado, que forme parte de un ingesta y que no sea un picoteo. ¿Crees que todavía hay como un mito sobre la profesión de ustedes? Porque, por ejemplo, el fin de semana estaba charlando con una persona que empezó a hacer actividad física después de estar, o sea, es como que cambió su estilo de vida, pasó de un sedentarismo a hacer actividad física regular. Y yo le decía, le digo, ¿cómo te venís manejando con el tema de la comida? Y me dice, no, estoy haciendo 2 comidas nomás. Le digo, ¿por qué? Le digo, ¿fuiste? No, dice, no fui a la nutricionista, lo estoy haciendo así. Le digo, ¿por qué no vas a una nutri? Y me dice, no, porque qué sé yo. Sentía como que había cierto miedo / rechazo a la restricción de los alimentos y a como que el nutricionista no se adapta al ritmo o a los gustos del paciente, por así decirlo, porque tienden a, pero no, me va a dar frutas o me va a dar verdura y a mí la fruta no me gusta o la verdura no me gusta. ¿Qué hago si me saca el lomito? Claro, ¿qué hago si me saca, no sé, el asado de los jueves, por ejemplo? Sí. Es como, ¿crees que todavía sigue existiendo ese mito que hay sobre me van a dar de comer frutas y verduras y no me van a ordenar, digamos, la alimentación? Sí, yo creo que está muy presente eso en la gente. Es algo completamente erróneo, por lo menos desde mi rol y ejercicio profesional, es adecuarme a la vida del paciente. Si el paciente por ahí no le gusta un determinado grupo de alimentos, no se les va a indicar de ninguna manera. Vamos a adecuar una alimentación para que esa persona la pueda llevar a cabo. Claro. Sí. Volviendo un poco al tema de los trastornos alimenticios, ¿cómo crees que es el proceso de identificación en un paciente de que efectivamente hay un problema? ¿Cómo lo vivís vos desde consultorio? Que alguien, te va a consultar por un plan alimenticio, pero vos identificás determinados indicios que te dicen que la relación con la comida de esa persona no es tan saludable. Sí, pasa mucho que por ahí llegan a consulta con un objetivo de descenso de peso corporal y uno empieza a preguntar y se evidencian algunas conductas patológicas, por ejemplo, restricción, muchas horas sin comer, gran disconformidad corporal, distorsión de la imagen corporal. Por ahí te llega una persona bastante adelgazada y ella o él, pero por lo general son más mujeres, se observan gordas, por ejemplo, te dicen la frase. Por lo general, como les decía, la familia es la que identifica descensos abruptos de peso corporal, en el caso de anorexia nerviosa, aislamiento social. Por ahí los trastornos de la conducta alimentaria como bulimia nerviosa, en donde no hay descenso de peso, es más difícil que la familia se dé cuenta o tome conciencia de la gravedad de la enfermedad. Claro, a menos que sea muy evidente el proceso que llevan adelante, ¿no? Sí. ¿Y qué importancia tiene el acompañamiento psicológico en ese caso? Porque imagino que ustedes también, esto de ser interdisciplinarios, les ayuda también a laburar con otros profesionales. Hay una faceta psicológica también que abordan, ¿no? Sí, fundamental. El abordaje interdisciplinario en estos casos es fundamental. El proceso terapéutico, un médico psiquiatra, un médico clínico, acompañante terapéutico, nutricionista. Por lo general necesitamos que todos los profesionales abordemos al paciente. Sí. ¿Cuál es el proceso de abordaje de una persona que llega al consultorio con un trastorno alimenticio? Porque, como decía Gaby, el tema del acompañamiento psicológico es importante y si uno no soluciona, obviamente, ese problema de base, capaz que está tratando de manera muy paliativa el problema. ¿Cómo sería un abordaje completo a una persona con un TCA? Sí, de hecho el origen del TCA es bien psíquico. El síntoma es lo alimentario, entonces es fundamental el abordaje terapéutico con un psicólogo o psicóloga. La realidad también es que depende la gravedad o la complejidad del caso. Hay pacientes que podemos tratar de manera ambulatoria en consultorio o a veces necesitamos que el paciente ingrese a un centro de día o incluso internación. Depende mucho la complejidad del caso. En el caso que sea ambulatorio necesitamos que pueda tener un abordaje interdisciplinario. Y desde una persona que por ahí está padeciendo estos problemas en la conducta, ¿no? Se suele observar como agresivo el abordaje de una persona que quiere intervenir por su salud, porque me imagino yo, una persona en un centro de día o directamente internada 24/7, me imagino yo que, no te digo obligar, pero la van a hacer comer.
Sí. Y ¿cómo recibe esa persona ese entiende que es por su salud, no lo entiende, lo siente como una agresión? Sí, por lo general, bueno, las personas con trastornos lo padecen mucho, realmente es un sufrimiento muy grande. Por lo general también no les gusta, no, para nada, están negados. De hecho, muchas veces nosotras no tenemos pacientes. El paciente es la familia, el que viene y nos dice y nos cuenta, pero hay una gran negación. Después, a lo largo de la enfermedad y con el transcurso del tiempo, el paciente puede llegar a tomar un poquito más de conciencia. Como recién decías lo de la distorsión de la imagen corporal, digamos, ¿qué papel crees que juegan las redes sociales en esto de influenciar para llegar a una imagen que nunca llega? Porque en realidad los otros días hablábamos sobre el tema de las intervenciones quirúrgicas. Y en el caso de los trastornos alimenticios, ¿cómo lo ves desde ese lado? Sí, me parece que el impacto de las redes sociales es bastante negativo en este caso. Los ideales de belleza, yo siempre les propongo, de hecho, olvidémonos de lo ideal y conectémonos con lo real, ¿no? Porque muchas veces pasa de que en las redes sociales hay filtros, hay un montón de cosas que no son reales, no son cuerpos reales. Entonces, me parece importante ahí mirarlo con otra perspectiva, esto de los ideales de belleza. Hasta recién hablábamos, bueno, de gente con problemas bien explícitos, de trastornos en la conducta alimenticia. ¿Cómo podemos nosotros en nuestro día a día estar alerta a determinados puntos y decir, che, esto no es tener una relación sana con la comida? Como por ejemplo, lo primero que se me viene a la cabeza es tener alimentos buenos y alimentos malos. ¿Cuáles son en nuestro día a día que por ahí estamos lejos de desarrollar un trastorno de la conducta, pero son hábitos o pensamientos que no van en consonancia con una relación saludable con los alimentos? Sí, yo por ahí les propongo esto de, en lugar de pensar en alimentos buenos o malos, volver a nuestras raíces y conectar con esto de nuestro hambre y saciedad. A ver, si hay hambre, hay que comer, ¿no? Hay que evitar un poquito la culpa, permitirnos comer alimentos que tenemos ganas, que sea una alimentación mucho más instintiva. Y no tan estructurada. Hacer las ingestas diarias es muy importante para esto. En cuanto a como sociedad, yo siempre les propongo poder evitar comentarios acerca del cuerpo de las personas. Eso me parece muy importante como mensaje para todas las personas, porque no sabemos con qué batallas está lidiando la otra persona. Entonces, por ahí está transitando un trastorno de la conducta alimentaria y le decimos, por ejemplo, muchas veces pasa: qué linda, estás más flaca, y muchas veces es refuerzo para que esa persona continúe con esa enfermedad. Te quería preguntar dos cositas en una, porque estaba viendo el programa Cuestión de Peso, que es histórico, ¿no? Y genera opiniones realmente bastante cruzadas a lo que sería un objetivo a priori positivo, que es que gente que tiene obesidad mórbida y en muchos casos puedan bajar de peso. ¿Cómo los ves a esos métodos, a esos programas? Porque por allí se lleva una cuestión de show, lo que es un problema grave, un trastorno grave. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, la obesidad es una patología bastante compleja también, multifactorial. Me parece que eso, bueno, es más un show. Hay un montón de cuestiones en las que no coincido, pero entiendo de que, bueno, por ahí es más un show que algo más interesado por la salud real de las personas. Y te lo preguntaba porque también bajar de peso, mucho de peso, puede generar un trastorno, sí. O por lo menos eso es lo que he aprendido, por la forma en la que se llega a esa circunstancia. A lo mejor esa metodología que utilizó para bajar muchísimo de peso ya le marca también un condicionamiento para que cuando suba de nuevo o cuando empiece su cuerpo a tener otros cambios, lo considere algo negativo. Digo, es muy también, se tiene que cuidar ese proceso de bajar de peso. Sí, tal cual. Los descensos de peso abrupto y las restricciones suelen ser un factor precipitante de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, nosotros le llamamos como el gatillo. Muchas veces la restricción hace que un trastorno de la conducta alimentaria se manifieste. Claro que no es el único, son patologías multifactoriales en donde hay otros factores que intervienen, por ejemplo, la genética. Claro. Pero sí es real que los descensos de peso tienen que estar controlados y guiados justamente para que no sean un detonante de un trastorno, tal cual. Sí, porque aparte
o sea, técnicamente estamos privando a nuestro cuerpo de determinados nutrientes que nos permiten la vida, básicamente. Sí, tal cual. En esos descensos así tan abruptos. Sí, de hecho, bueno, Argentina es el segundo país del mundo con más trastornos de la conducta alimentaria y ese me parece un dato estremecedor realmente. El primero es Japón y el segundo es Argentina. Y la realidad es que los trastornos de la conducta alimentaria están apareciendo cada vez a edades más tempranas. Y esto que vos decías, privar a cuerpitos de nenas de 9, 10 años de nutrientes, una anorexia nerviosa, es realmente complejo. Y las consecuencias muchas veces son irreversibles, porque claro, a esos cerebritos en desarrollo, privarlo de nutrientes, después en la edad adulta suelen tener otras complicaciones. Y aparte yo siento como que se usan, algunas palabras se usan muy a la ligera. Por ejemplo, dicen atracón y vos pensás que si te comes una hamburguesa entera con hambre y con ganas de comerla, estás teniendo un atracón porque el resto de la semana comiste verdura o estuviste cuidándote. Digo, hay palabras que también hay que utilizarlas con cierto conocimiento porque si no también producen cambios fuertes. Sí, tal cual. Se llama un poco atracón subjetivo, ¿no? Que los pacientes muchas veces lo dicen, tuve un atracón. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que comiste? ¿Es o no un atracón? La realidad del atracón para las personas que por ahí están escuchando, el síntoma más claro es la pérdida de control. Esto de las personas quieren parar de comer, pero no pueden hacerlo. Hay gran cantidad de comida en un periodo bien cortito de tiempo y por lo general es en soledad. Entonces, si yo me como una hamburguesa con un amigo, digo, probablemente no sea un atracón. Claro. Porque estabas queriendo hacerlo en ese momento. Estabas queriendo hacerlo, probablemente si querías parar podías, no estabas en soledad. Y también debe estar asociado a la aparición de culpa después de eso, ¿o no? Sí, la culpa, bueno, es algo bastante frecuente y yo creo que tiene un poco que ver con esto de que nos han inculcado que hay alimentos que no. Claro, el permitido, pero si hay permitido, hay prohibido, digamos. Porque Tal decimos, cual. che, el permitido Sí. de la semana. Y si está permitido eso es porque hay otras cosas que están prohibidas o eso estaba prohibido en algún momento. Sí, tal cual. Por ahí, al hacer hábitos más flexibles, no tanto esto de catalogar en prohibido o no. Una cuestión chiquita, hay gente que también se somete a intervenciones, por ejemplo, cuestiones gástricas, digamos, para que bajan mucho de peso, el anillo gástrico creo que se llama, Sí. Y después, cuando tienen que afrontar el proceso, una vez habiendo bajado mucho de peso, se les presenta la oportunidad de comer algo rico, fuerte, y hay miedo, porque esa también es una palabra, miedo que si yo como eso, me voy a acostumbrar a seguir comiendo eso y después voy a volver a la misma situación de antes, digo. Porque no es solamente la palabra que mencionábamos, sino que miedo, y esa es una palabra fuerte, no es culpas o no, es miedo. Sí, sí, tal cual. He tenido la experiencia de ver a pacientes que han tenido un descenso de peso súper significativo. Y, a ver, la realidad es que tenemos un vínculo con la comida desde el día que nacemos hasta el último día de nuestras vidas, porque la comida es algo que nos compete todo el tiempo. Entonces, es tratar de generar un vínculo que quede cómodo. Esto de poder comer algo y no tener culpa, o por lo menos que la culpa empiece a bajar, porque la realidad es que es muy difícil de que los pacientes hagan un cambio brusco, pero bueno, empecemos a incorporar estrategias para que esa culpa empiece a ser cada vez menor. Muchísimas gracias por venir, Sofi. Un placer por enorme. favor. Muchas gracias a ustedes. Dale, nos vemos la próxima. Gracias.